No, la salvación ocurrió para todos. Se hace efectiva por la fe. Y la persona es condenada por no creer que Cristo salvó a todos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, de todos nosotros. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, interpuso juramento. En Hebreos 6, versículos 13 al 18, leemos. Hebreos 6. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Porque Dios, al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. O sea, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a todas las familias de la tierra, lo inmutable de la resolución de él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas, juramento y promesa, dos cosas inmutables que no pueden modificarse, juramento y promesa, ¿ya?, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, lo que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, cuando Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, además interpuso juramento. Prometió jurar salvarlos a todos los seres humanos del mundo. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Entonces, en obediencia a eso, Dios prometió y juró salvarlos a todos. Por lo tanto, la condenación es por no creer. No porque Dios no lo predestinó, sino por no creer que Cristo ya lo salvó. Y los presbiterianos calvinistas dicen que la salvación es por predestinación unilateral de un Dios soberano. Dios es soberano, pero Dios salvó a todos en la cruz. Prometió y juró salvarnos a todos, darnos vida eterna. Y esos buenos deseos del Señor, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿quedó así, en buenos deseos? No, se consumó en la cruz. Cuando Cristo dijo consumado es, estaba consumando la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Cristo dijo consumado es, estaba consumando lo que Él nos prometió. Yo le doy vida eterna. Cuando Cristo dijo consumado es, consumó lo que el Padre le encomendó. Poner su vida y volver a tomar. Y cuando lo volvió a tomar su vida física, entrando su alma desde la eternidad en estado de condena eterna a este mundo, volvió a este mundo, entonces lo que nosotros no podíamos hacer, salir de este mundo, ir a condena y volver a este mundo, nosotros no lo podemos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Pero experimentando la condena, muerte eterna de su alma, en sustitución de la condena a la muerte eterna de nuestras almas. Entonces ya nosotros, representados por Cristo, nuestras almas murieron, satisfaciendo completamente la justicia de Dios. La justicia de Dios requiere la muerte del alma por pecar. El alma de Cristo, representándonos nuestras almas, experimentó esa condena y satisfizo la justicia de Dios. Por eso que en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho consumado, para Dios es consumado ya, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Moristeis en la cruz. En vez de ti fue Cristo, para que tú no vayas a este juicio. Cristo fue a este juicio, por causa de todos nuestros pecados, que Él los asumió y los pagó todos, los que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Usando aquí en la cruz, Cristo su capacidad de presciencia, omnisciencia. Cristo ahora elige, pero no arbitrariamente, según su presciencia. No como dicen los calvinistas, que Dios predestina para salvación unilateralmente, no, según su presciencia, su previo conocimiento de saber qué decisión vamos a tomar nosotros respecto de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Si decidimos creer con fe que Cristo nos salvó, nos elige. Elegidos, dice Pedro, 1 de Pedro 1, versículo 1 y 2, elegidos no arbitrariamente como enseñan los calvinistas, no, elegidos según su presciencia, su preconocimiento de saber si vamos a creer con fe en el Evangelio. Antes de que nosotros naciésemos en este mundo y decidiésemos creer con fe en el Evangelio, Cristo conoció nuestra decisión.
Romanos 8:29, a los que antes conoció, que nosotros íbamos a creer en Cristo, a estos también predestinó, no para ser salvos, porque ya fuimos salvos por nuestra fe. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender la diferencia entre la santificación y la justificación. La salvación es por justificación. Salvación del infierno, justificados para irse al cielo. Por la fe en lo que Cristo consumó, la vida eterna. Si yo creo que Cristo me dio vida eterna, lo creo con fe, soy justificado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vida eterna. Y ahora yo tengo que ser objeto de la santificación, pero no para ser justificado. Yo ya he sido justificado, ya he sido salvo, ya tengo perpetua salvación, tengo vida eterna. Y si yo no quiero ser objeto de la santificación, bueno, aténgame a las consecuencias. Van a venir las consecuencias por pecar, por no querer limpiarme, por no querer apartarme del pecado, y va a venir el castigo de Dios. Y capaz que Dios me quite la vida antes de tiempo, por no querer santificarme, y me lleve al cielo antes de tiempo, porque la santificación no es para salvación, es para vivir una vida agradable a Dios, no contristando al Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, en relación a ir al infierno, al juicio, al lago de fuego, en relación a ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego, todo me es lícito. Yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, pecar con deleite, deleitándome en el pecado, siendo un tibio, súper tibio, pecar, matar, robar, todo me es lícito hacer. Pero no todo me conviene, no todo me edifica. No me conviene pecar contra Dios porque voy a ser castigado por el Señor. Y puede que me quite la vida física y me lleve al cielo antes de tiempo. Incluso antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, por no querer estar en la santificación. Pero la santificación no es para ser salvo. Es porque yo ya he sido salvo. Y si yo no me quiero santificar, aténgame a las consecuencias. Viene la disciplina, vienen las consecuencias. Dios me quita la cobertura y me entrega a mis consecuencias por pecar. Pero ¿qué pasa con la religión? La religión dice que la salvación es por justificación y santificación. Porque si tú eres objeto de la justificación porque has creído en el Evangelio con fe, pero si tú no eres objeto de la santificación, si tú no dejas el pecado, si tú no dejas la tibieza, si tú no cuidas la salvación, si no guardas la santidad, si no estás en la visco al pámpano, entonces te vas al infierno. O sea, tienes que hacer obras también. La santificación tiene que ver con obras de obediencia, para no contristar al Espíritu Santo. El Señor nos pide 2 demandas para entrar al nuevo pacto con Él. 2 demandas. Que hagamos cumplimiento a estas 2 demandas, que están en Marcos 1:15. Que me arrepienta y crea en el Evangelio con fe. Entonces yo obedezco estas 2 demandas. Me arrepiento y creo con fe en el Evangelio. Entonces Dios ve que yo hice caso a las 2 demandas, me toma, me hace entrar por Cristo al camino angosto, me sella con su Santo Espíritu y yo estoy en el pacto con Él. Y aunque yo fuera infiel, Dios permanece fiel al pacto. Yo peco, mato, robo, fornico, Dios se acuerda que yo estoy en el pacto con Él. ¿Y cómo se acuerda? Por la sangre de Cristo. El ángel heridor, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, cuando miraba la sangre en los dinteles de la puerta, decía, pasaré de vosotros, pasaré por alto, mirando la sangre. Es un memorial que le traía memoria al ángel heridor que esa gente que estaba en esa casa estaba en el pacto con Dios. Había muerto el Cordero de la Pascua. Entonces tu sangre traía memoria, pasaba por alto el castigo. Nosotros aquí podemos matar, robar, fornicar, no debemos hacerlo. Dios nos libre. Pero si lo hacemos, todo nos es lícito porque no vamos al infierno, no vamos al juicio ante el gran trono blanco, no vamos al lago de fuego. Pero no todo conviene. No todo edifica. Y cuando nosotros pedimos perdón al Señor, apelamos a la sangre. Nosotros los justificados, no para ser justificados, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. La sangre no es para salvar, no es para justificar. A propósito, miren cómo los católicos le cambiaron la palabra santificación, la cambiaron por la palabra justificación. Romanos 5:9. Pues muchos más estando ya justificados en su sangre, dicen los malvados católicos, los traductores pervertidos. El original dice, pues mucho más habiendo sido santificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Por tanto, mucho más, habiendo sido santificados, ahora por la sangre de él, seremos salvos de la ira. Santificados por su sangre. La sangre lo que hace es santificar, nos salva, santifica. Y hay personas que son pastores bautistas que nunca en su vida se han visto con sus almas condenadas a la muerte. Vamos al Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto tenía, al entrar al tabernáculo estaba el sacrificio, el altar de sacrificio. Y al fondo del tabernáculo estaba el lugar santísimo, donde se vertía la sangre para hacer expiación por aquellos que estaban en el pacto. Al estar en el pacto se estaba en el continuo sacrificio. La persona que estaba en el continuo sacrificio estaba reconociendo que continuamente era un pecador, continuamente pecaba, continuamente traía ofrendas por el pecado, corderos, una y otra vez. Pero habían judíos que nunca traían corderos, porque ellos veían que no infringían la ley, que no eran pecadores. La ley es para el conocimiento del pecado, la ley de los mandamientos. En el Antiguo Pacto estaba la ley de los mandamientos, el acta de los decretos que exigen la muerte por pecar, la muerte del alma y la ley de la expiación, que era el mecanismo de salvación. Se expiaba el pecado a través de la muerte de un cordero que era ofrecido. Continuo sacrificio, dando a entender que el ser humano continuamente peca. Pero habían judíos que no traían corderos. Ellos presenciaban los sacrificios de los demás. Porque según ellos ya no pecaban, no infringían la ley. Se revisaban en la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Sí, yo cumplo eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. No matarás, yo no mato. Guarda el día de reposo, yo guardo el sábado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tengo dioses. No mentirás, yo no he mentido. No codiciarás, no fornicarás. No, yo no he codiciado. Entonces ellos no necesitaban que un cordero fuera remitido con los pecados de ellos, porque ellos no tenían pecado. Pero una vez al año, acá en el lugar santísimo, al fondo del templo, al fondo del tabernáculo de reunión, estaba el arca del pacto, para hacer propiciación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto. Pero estos judíos no estaban en el pacto, porque para estar en el pacto había que estar en el continuo sacrificio. No se entendían pecadores, no se entendían condenados, se entendían que ellos pecaban por hierro, pecaban por ignorancia. Por los pecados de hierro, por los pecados de ignorancia del pueblo que estaba en el pacto, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para vertir la sangre, para expiar los pecados del pueblo que estaba en el pacto. Pero estos judíos, que no estaban en el continuo sacrificio, reconociendo que continuamente serán pecadores, no estaban en el pacto. Ellos requerían la sangre, que era vertida sobre el propiciatorio, para hacer expiación por los pecados del pueblo, pecados de ignorancia, pecados por hierro. Los que estaban en el pacto entendían que estaban condenados a la muerte de sus almas. Y para evitar eso traían corderos que fueran muertos para que no fueran condenadas sus almas a la muerte, el continuo sacrificio. Cuando hemos creído que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, entramos al pacto. Y ahora la sangre es para nosotros, no para los que no están en el pacto. Y había muchos israelitas que nunca en su vida reconocieron que sus almas habían quedado condenadas a la muerte. Ellos solamente requerían la sangre para una santificación, para la limpieza de sus pecados. Entonces, una persona hoy en día se puede acercar a un pastor pentecostal y a un pastor presbiteriano calvinista, que son dos expresiones religiosas de engaño, que predican doctrinas de demonios, los dos. Entonces uno puede decirle al pastor pentecostal: señor pastor pentecostal, ¿la salvación se pierde? Sí, se pierde. Pero ¿cómo se puede perder algo que es eterno? Porque Cristo dijo que nos dio la vida eterna, y eterno es siempre ser. Si deja de ser, no es eterno. No, se pierde. Si tú no estás en el vid, al pámpano, no permaneces, que eres echado al fuego. Sí, pero es que Cristo es la vid, y al entrar en nosotros los pámpanos, se cumple perfectamente Juan 15, versículos 4 y 5. Permanentemente permanecemos nosotros cual pámpanos en la vid, y la vid que es Cristo en nosotros. No, pero si tú no permaneces, tienes que tú permanecer. Obras tuyas. Están en la salvación por sus obras, no están por la fe. Ahora uno le pregunta a un pastor presbiteriano calvinista: pastor presbiteriano calvinista, según el pastor pentecostal dice que la salvación se pierde, ¿es verdad eso? Entonces el pastor calvinista de Instituto Bíblico Bautista dice: no, la salvación no se pierde la salvación. Bueno,
Un error menos, ¿verdad? Pero pastor bautista, calvinista, de Instituto Bíblico, yo veo una persona que dice ser salva él, que él ha creído con fe en el Evangelio y ha sido justificado, pero yo lo veo muy pecador esa persona. ¿Esa persona es salva? No, esa persona no ha sido salva. ¿Y por qué, pastor bautista, calvinista o bautista de la Reforma, de Instituto Bíblico? No, porque Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado. O sea que Cristo nos vino a dejar en una condición de que nosotros ya no podemos pecar más. Y eso es mentira. Si Cristo nos hubiese venido a justificar, a salvar de una vida en el pecado, entonces no sería necesaria la sangre. Y no sería necesaria la disciplina. Y la disciplina sí aplica. Y la sangre sí es para los salvados. Que trae a memoria que nosotros estamos en el pacto. Cuando un salvado comete pecados, y muchos pecados, y se arrepiente de sus pecados, ahí sí que es válido el arrepentimiento de los pecados, para los que ya hemos sido salvos, no para ser salvos. Entonces, los confiesa, pidiendo perdón al Señor: Padre Celestial, he caído en fornicación, he cometido estos delitos, he cometido esto, y los confiesa, pidiendo perdón, apelando a la sangre de Cristo. Cristo se acuerda de que nosotros estamos en su pacto, que Él nos demandó, para estar en el pacto con Él, 2 demandas: que nos arrepintiésemos y que creyésemos con fe en el Evangelio. Y lo hicimos. Entonces entramos al pacto, y aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel al pacto. Que para haber entrado al pacto teníamos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y eso fue lo que hicimos. Y nos selló. Estamos en el nuevo pacto con Él. Y aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel al pacto. No nos condena. Nos va a disciplinar. Tenemos que ser objeto de la santificación para no ser disciplinados. No para no perder la salvación, porque la salvación, que ha sido por justificación, es vida eterna, inmortalidad. Entonces, cuando un verdadero salvado como yo les predica a la gente del mundo, les predica la salvación, primero le tiene que decir en la condición en la que se encuentran. Están condenados por haber pecado, están muertos espiritualmente, por eso que no entienden la Biblia, y están moralmente corrompidos igual que yo. Para que usted sea salvo, crea que Cristo murió por sus pecados. Y nada más. Evangelio para la justificación. Para que sean justificados por la fe del Evangelio. Sean salvados. Y no doctrina para santificación. La doctrina para santificación es para los que ya han sido salvos. Lo que pasa es que las iglesias hacen un revuelco de gente. Lanzan la semilla al lote. Hablan un poco de lo que Cristo hizo en la cruz. Un poco. Tienes que entregarle tu vida a Cristo, aceptar a Cristo, recibir a Cristo como supuesto evangelio para salvación, para justificación, más doctrina. Deja el pecado, deja de ser un pecador. Eso es santificación. Los salvados tenemos que dejar el pecado, no para ser salvos, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvados de ir al infierno, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. Estamos listos, nosotros estamos preparados porque tenemos al Espíritu Santo, preparados para el encuentro con el novio. Entonces, ¿qué es lo que le dicen los púlpitos evangélicos a las gentes? Le dicen: para ser salvo tienes que ser objeto de la justificación, entregándole tu vida a Cristo, aceptando que Jesús, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, entregándole tu vida a Cristo. Son puras acciones. La salvación no es por acciones nuestras, sino por creer con fe lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, estando nosotros muertos. En Efesios 2, versículo 1 y 2, dice el apóstol: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando una persona está muerta espiritualmente, Dios no le toma en cuenta ninguna obra, porque Dios no es Dios de muertos. A los muertos Dios le toma en cuenta su fe en lo que Cristo consumó en la cruz. A los colosenses también. Y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole en la cruz, estando muertos. Los pentecostales dicen que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que ellos como muertos tienen que hacer. Y Dios no les toma en cuenta nada a los muertos, solamente su fe. Los seres humanos son salvos estando espiritualmente muertos. Cuando estaba espiritualmente muerto Adán, oyó la voz de Dios que le llamaba. El día que de él comieres, Adán, ciertamente morirás. El día que Adán comió, que pecó, murió espiritualmente. Espiritualmente. Y el muerto espiritual sí puede oír, porque su alma está con vida. Es el alma la que oye.
En Juan 5:25, Cristo mismo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Yo cuando estaba muerto, a mis 10 años, entendí la condición que me encontraba, por tener la Biblia en mi mente. Porque mi abuela Teresa Karkovich, lo voy a decir, por sus venas corría sangre judía, siempre me hacía oír, leer, memorizar la Biblia, memorizar la palabra de Dios, tal como Dios se lo entregó a los judíos este mandamiento. Y les enseñarás a vuestros hijos al levantarte, al ir por el bosque, mi palabra, al acostarte, al levantarte, las escribirás en los pórticos de las ventanas, la palabra mía, permanentemente la palabra mía, y no la palabra que hablan los pastores, que supuestamente ellos dicen que es lo que dice la Biblia. La palabra tiene que ser leída de la Biblia a la mente, a través de los ojos, a través del oído, para que ocurra el cambio de mente, conformar la mente a la Biblia, y no conformar la mente a lo que dicen los pastores, los escatólogos, los teólogos. Por eso que yo siempre tengo anotados los versículos de la Biblia acá. Mateo 7, versículos 13 y 14. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Efesios 1, versículos 13 y 14. Ezequiel 18, 4. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. El nacido de nuevo es el espiritual. El que no ha nacido de nuevo es muerto espiritualmente, un hombre natural, un hombre carnal, un hombre animal. Así que para que la persona sea objeto de la vida eterna, tiene que ser objeto de la justificación. Solamente por la fe, no por obras. Y cuando la persona es justificada, es sellada hasta la redención. Obtiene la inmortalidad. Obtiene la perpetua salvación de su alma. Y ahora tiene que ser objeto de la santificación, porque si no, aténgase a las consecuencias. Pero nunca más va al infierno. Y eso es lo que no creen los evangélicos. Los pastores evangélicos le hablan una supuesta justificación y santificación. Biblia, conocimiento bíblico. Estas personas le hablan a gente que nunca ha oído el evangelio, nunca lo ha oído. Le hablan Biblia, para hacerles creer que son salvos. Y ellos no han sido salvos, porque ¿cómo van a ser salvos si no han oído el evangelio y no lo han creído con fe? En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, el apóstol dice, ¿y cómo las gentes del mundo van a oír el evangelio si no hay quien se los predique? ¿Cómo van a oír y creer en el evangelio si no hay quien se los predique? El evangelio. ¿Ustedes han oído en sus púlpitos, en sus congregaciones cristianas, al pastor decir, Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna? Cristo murió por sustitución de nuestras almas en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. En vez de nosotros ser condenados por nuestros pecados, el que fue condenado fue Cristo. Murió la muerte de nuestras almas en la cruz del Calvario. Murió por los pecados de nosotros. La causa por la cual Cristo fue condenado a la muerte fue por los pecados de nosotros, que Cristo los tuvo que asumir Él, para pagarlos Él en vez de nosotros. Estos son buenas noticias de salvación. En sus púlpitos, en los púlpitos de las congregaciones donde usted va, ¿lo ha oído alguna vez? ¿Y cómo la gente del mundo van a oír el evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Las personas que no tienen el Espíritu de Cristo están incapacitados de ser enviados a predicar el evangelio, porque es Cristo el que envía. Cristo envió a predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Cristo entra espiritualmente dentro de cada salvado, lo envía a predicar el evangelio al salvado. Entonces, síntomas de que una persona tiene a Cristo morando dentro. Usted lo va a oír constantemente predicando el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Síntomas de que una persona tiene el Espíritu Santo, tiene certeza de ser hijo de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio, nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, tiene seguridad. Está siendo siempre enviado por Cristo a predicar el evangelio. Se reconoce muy pecador, porque el Espíritu Santo es el convencedor de pecados, Juan 16, 8. Se entiende muy pecador. Ellos no, ellos se entienden santurrones. En cambio nosotros nos entendemos muy pecadores. Ellos no gimen,
esperando la adopción de la redención de su cuerpo. Nosotros sí gemimos, esperando que nuestros cuerpos sean transformados, porque nos da dolor saber que somos tan pecadores, viviendo en un cuerpo de pecado. Ahí está la diferencia. Usted va a ver a los santurrones hablándole santificación, deja el pecado, entrégale tu vida a Cristo, acciones, mandamientos de cumplir mandamientos. En cambio nosotros hemos sido justificados por creer con fe que ya Cristo nos salvó. Y si yo no soy objeto de la santificación, no soy objeto de la santificación, habiendo sido objeto de la justificación por la fe, al morir me voy al cielo. Estas personas pueden estar siendo objeto de la santificación, dejando el pecado, viviendo una vida moral, cumpliendo los mandamientos, y al morir se van al infierno. ¿Y por qué? Porque no han sido objeto de la justificación. Y la justificación es por creer con todo el corazón que Cristo nos dio la inmortalidad de la vida eterna, cuando Él murió por nuestros pecados. Si no se cree eso con fe, la persona va al infierno. No importa que sea objeto de la santificación. Espero que se entienda la tremenda diferencia entre la justificación, lo cual es la salvación por la fe, en lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, así nos salvó. Yo tengo fe en que tengo vida eterna. Tengo absoluta certeza de tener vida eterna porque Cristo me la dio en la cruz. Al morir sé que voy al cielo. Eso es justificación. Santificación es algo bastante diferente. Y la santificación siempre es dinámica. No es algo fijo que yo quedo aquí en este punto, no. Puede ser creciente o decreciente. Lo ideal es que sea siempre creciente. Pero nunca alcanzaremos la sublimación moral. O sea, que tengamos la misma moral que Cristo. No, porque estamos en un cuerpo donde hay una ley del pecado. Entonces, constantemente tenemos que estarnos santificando, leyendo la Escritura, ¿cierto? Porque Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para no ser objeto de contristar al Espíritu Santo. Una persona que contrista al Espíritu Santo porque está pecando, no se está santificando, al tener el Espíritu Santo contristado, estoy hablando de un santificado, o sea, de un justificado, un salvado. No le dan deseo de leer la Biblia, no le dan deseo de orar, no le dan deseo de estar congregado con otro hermano en la fe, no le dan deseo de predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Cristo está triste dentro de él, porque está pecando mucho. Y eso le significa perder tesoros en los cielos, en el tribunal de Cristo, no va a ser galardonado con corona, diadema, porque no está ganando almas para Cristo. Sufre pérdidas. El salvado por pecar sufre diferentes pérdidas. Pérdida de la comunión con Dios, pérdida del gozo de su salvación, contristar al Espíritu Santo, pérdida de la comunión con Dios, pérdida de tesoro en los cielos. Por eso es tan importante la santificación. Obedecer los mandamientos, vivir una vida santa para el Señor, no pecar contra Dios, mostrar devoción al Señor que nos salvó, pero no para ser justificados, sino porque ya fuimos justificados. Y al ser justificados tenemos vida eterna. Y si no nos santificamos, vamos a sufrir las consecuencias por los pecados que cometemos al no apartarnos del pecado. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, Padre Celestial, he pecado, Señor, pido perdón apelando a la sangre de Cristo. Entonces, al apelar a la sangre de Cristo, confesando nuestros pecados, hay redempio. Pasa por alto el castigo al Señor, no nos castiga. Impide que nos vengan las consecuencias que se vienen por pecar, que son tan terribles, ¿verdad? Cuando uno miente, cae en fornicación, Dios nos libre. Cuando uno cae en alguna mentira, se vienen consecuencias terribles en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón por los pecados cometidos, nos apartamos del pecado apelando a la sangre de Cristo para que haya limpieza y redención, Dios borra nuestros pecados, los limpia, borrón y cuenta nueva. Y podemos servir al Señor con una mente una conciencia que no nos acusa. La sangre es para santificación, no para salvación, no para justificación. Fíjense ustedes que en Hebreos 9:12 dice, y si la sangre de los machos cabríos y la de la ternera, la ceniza de la becerra, santifican en orden a la purificación de la carne tiene que ser constantemente purificada. ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas para que rendáis culto a Dios viviente? Cuando un salvado peca, se siente indigno de servir al Señor. Pero ese salvado tiene que depositar fe en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace redención. Entonces, cuando nosotros decimos, Padre, estos pecados he cometido, los confieso y pido perdón, apelando a la sangre de Cristo, Cristo se acuerda que nosotros estamos en el pacto con Él. Es el memorial que le trae recuerdo que nosotros cumplimos las dos demandas.
Ya estamos en el pacto con Él. Entonces Cristo nos limpia de todo pecado, se olvida de nuestros pecados, los perdona, borrón y cuenta nueva, y nuestro Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, se alegra, entonces ya no está contristado, borrón y cuenta nueva, y podemos servir al Señor sin traer más a memoria los pecados que le traían contristación, tristeza al Espíritu Santo. Esa es la labor que tiene la sangre de Cristo, ser una señal, un memorial que le hace recordar al Padre que estamos en el pacto. Si nosotros confesamos los pecados, pedimos perdón, apartándonos del pecado y apelando a la sangre de Cristo, hay redención. Foca cero. La relación que teníamos con Dios, que era buena, quedó truncada por los pecados, pero ahora se renueva la relación. Foca cero, volvemos al punto inicial. Y volvemos a servir al Señor con nuestras mentes que no nos acusan. Nuestra conciencia ya no nos acusa. Esa es la labor de la sangre de Cristo, que tiene relación con la santificación. Pero la salvación es por justificación, la salvación del infierno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que somos justificados, tenemos que ser objeto de la santificación. Pero si no somos objeto de la santificación, al morir igualmente no vamos al cielo. Porque ya la justificación es lo que nos salva del infierno para ir al cielo. Así que arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.